Señal directa. Estamos de regreso en esta primera emisión. Le hemos dado puntual seguimiento a los casos de dengue en nuestro estado. Como usted sabe, Jalisco ocupa hoy por hoy los primeros lugares, si no es que ya el primer lugar en número de casos de dengue. Por supuesto, el número de defunciones también ya resulta preocupante y cómo esta enfermedad ha ido avanzando a más municipios. Se focalizó en un inicio de manera más preocupante en el área metropolitana, pero usted lo escuchaba, la costa también ya comienza a registrar datos pues preocupantes en torno a la enfermedad. Y nos da mucho gusto recibir en este espacio para hablar precisamente de este tema al doctor José Francisco Muñoz Valle. Él es rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Doctor, bienvenido, buenos días. Muchas gracias, buenos días. En medio de todo lo que representa esta enfermedad, preocupación, miedo, tragedias también por aquellas personas que han perdido la vida, también nos llega un poquito de esperanza, doctor, que desde la medicina, desde los científicos, desde los expertos y los académicos se puede hacer algo, y es precisamente lo que nos viene a hablar hoy este foro que se va a celebrar pues cobijado por la Casa de Estudios, por esta Casa de Estudios, para tratar pues de encontrar soluciones a esta enfermedad, doctor. Sí, bueno, muchas gracias. Bueno, en primera instancia quiero comentar que la Universidad de Guadalajara, por indicaciones de nuestro rector general, pues hemos tenido una participación muy importante, iniciando por el Comité Multidisciplinar para el Dengue que se formó en el mes de septiembre. Y bueno, anterior a esto, independientemente del comité que finalmente vino a consensar muchas cuestiones relacionadas a la evolución propiamente de esta infección, el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de manera continua ha estado trabajando con un aspecto muy importante que es la prevención. O sea, incluso desde el año 2018, nosotros en el mes de octubre realizamos un curso importante asociado con varios países latinoamericanos precisamente contra el dengue, ¿no? O sea, cuáles eran los factores, los aspectos clínicos, y hemos hecho de manera continua. Sin embargo, a partir de la conformación de este comité en la cual existen representantes de varios centros universitarios y aparte también de los hospitales civiles de Guadalajara, entre expertos de diferentes disciplinas, pues hemos tenido también desarrollar a bien una participación relevante, sobre todo para que tenga impacto en cuanto a la prevención y a la cultura de estas enfermedades que se convierten en un problema de salud pública, pero que nosotros estamos convencidos de que uno de los factores importantes pues es finalmente el aspecto de la prevención. Y en ese sentido nosotros hemos estado a raíz de estas reuniones, bueno, generando diferentes tipos de información a través de expertos y la hemos estado sociabilizando a través de los medios, en lo cual ha tenido un impacto pues muy importante, porque hay que recordar que la Universidad de Guadalajara es una de las universidades más importantes, pero aparte tenemos una cobertura en todos los municipios del estado. Entonces, la información que nosotros hagamos llegar a nuestros estudiantes, pues también tenemos seguridad de que va a llegar a las familias, que es un factor muy importante, entre los que, bueno, ya se han comentado, desde información, un punto muy importante de la deschatarrización, por ejemplo, cuáles son las medidas que se tienen que tomar, cuáles son las características clínicas que se deben de visualizar y de estar cuidando en los pacientes, y creo que todo esto va a abonar de una manera muy importante a que sea una campaña que la estemos realizando de manera continua. Si bien los centros universitarios temáticos que por excelencia tenemos esa visión específicamente, lo hemos hecho de una manera continua a lo largo de los años. Incluso nosotros, desde hace 10 años se tenía un observatorio para la salud que no iba enfocado únicamente a dengue, sino también a influenza y a otras enfermedades importantes de salud pública. Y bueno, posterior a esto se ha seguido trabajando en los últimos años y bueno, y ahora también con mayor intensidad. Doctor, ¿en qué medida la deschatarrización o la limpieza en los hogares puede realmente ayudar a la prevención del dengue? Bueno, ese es un factor extremadamente importante porque finalmente nosotros
sabemos que la infección, aunque es generada gracias al vector específicamente, que es Aedes aegypti principalmente, el factor importante también pues es la formación de la larva y el crecimiento de la larva. Entonces es importante que nosotros en nuestras casas logremos en primera instancia no tener áreas que puedan ser susceptibles para el crecimiento de la larva. Sin embargo, el problema que es muy importante es que también tenemos que ver o tener pendiente de nuestros vecinos si realmente están haciendo esa labor, porque entonces de nada sirve hacerlo en mi hogar si finalmente alrededor nosotros estamos teniendo pues estas características que hacen factible que se pueda pues diseminar la infección. Ahora, doctor, se ha hablado mucho también de las acciones que debió haber llevado el gobierno en el Estado. Si bien es verdad, hay esta parte de que tenemos que hacer como ciudadanos, pero también qué tan importante es la fumigación a tiempo de los hogares. Bueno, yo creo que indiscutiblemente la fumigación es un factor muy importante, incluso tan importante que, bueno, que ahora ya se tienen medidas específicas para el tipo de fumigación que tiene que ser en áreas rurales y en áreas urbanas, por ejemplo. Sin embargo, yo creo que aquí es un punto importante que Jalisco es un estado en el cual, bueno, tenemos esta situación y este problema, pero a pesar de que no es el único y que tenemos varios estados de la República, sí es importante mencionar que es el único estado que finalmente definió un aviso epidemiológico, o sea, tomando en cuenta de que si bien en las últimas semanas nosotros posiblemente podamos llegar a alcanzar el primer lugar, hay otros estados que ya tenían más casos de dengue, sin embargo, pues no se emitió ni el aviso ni la alerta epidemiológica. Entonces, yo creo que el gobierno estatal ha hecho lo propio, sin embargo, es importante de alguna forma reforzar las actividades y las funciones de sociabilización, y creo que ahí es donde la Universidad de Guadalajara tiene una participación muy importante, y por esa razón estamos trabajando de manera integral, porque finalmente lo que para nosotros es muy importante pues son los pacientes, o sea, los pacientes y finalmente la población que puede ser infectada en este caso por el vector. Doctor, ¿por qué tenemos más casos y de diferentes serotipos? ¿Qué está pasando con el mosquito? Bueno, de manera particular, en México, el caso del virus, de manera particular del dengue, bueno, tenemos 4 serotipos a nivel nacional que se han presentado. Sin embargo, en el estado de Jalisco se han presentado el serotipo 1 al 3 de manera preferencial. Aquí son varios factores, o sea, podemos hablar incluso desde el cambio también de la temperatura, varios factores que pueden estar relacionados, la propia variabilidad del virus, que también eso también lo hace más resistente. A la fecha hay muchos estudios que se están realizando con un enfoque desde el punto de vista molecular e inmunológico para poder definir cuáles son las características del virus, cómo es que ha ido evolucionando. Y bueno, yo creo que también aquí es donde es muy importante la actualización finalmente de los profesionales de la salud, razón por la cual el día de hoy nosotros tenemos un simposio en el centro universitario precisamente enfocado al dengue y otras arbovirosis, y cuál es el futuro de estas enfermedades, ¿no? Porque finalmente en este momento estamos muy preocupados por el dengue, sin embargo no hay que olvidar que también hay casos de Zika en el país, hay casos de chikungunya, y yo creo que estas infecciones pues terminan siendo muy importantes, y yo creo que tenemos que conocer desde los aspectos básicos moleculares qué posibilidades hay y qué características tiene la vacuna que actualmente existe, por ejemplo, y cuáles son las características clínicas que se pueden presentar también en los pacientes, que han ido variando también a través del tiempo, pues precisamente por las características de evolución del virus. Pero una vacuna que sin embargo ha sido también controvertida, ¿no, doctor? Sí, claro. Bueno, existe una vacuna que alrededor de 2015 fue cuando se presentó. En el caso particular de esta vacuna, esta es una vacuna que está generada a partir de proteínas de premembrana, de la proteína de premembrana y la proteína E del virus. Bueno, aquí es muy importante identificar que, bueno, esta vacuna tiene como característica de que no tiene una eficacia, digamos, alta, sobre todo en los serotipos 1
1 y 2. Esto es muy importante porque en este momento nosotros el serotipo que más tenemos en el estado es el serotipo 2, de tal manera que la eficacia que se ha demostrado a través de varios estudios publicados en revistas internacionales de científicas de buen impacto, pues no ha demostrado realmente la eficacia que se esperara, ¿no? Entonces, por consiguiente, a la fecha, pues hay muchos estudios enfocados a diferentes tipos de drogas, a cuáles son otras posibles vacunas que también de alguna manera puedan ser de utilidad, y al menos otras 5 están en estudio. Doctor, muy brevemente, dos últimas preguntas. Uno, algo que la gente se cuestiona permanentemente, ¿por qué uno no debe de tomar medicamentos pues como antibióticos o cualquier otro que no sea paracetamol cuando se tiene al menos una sospecha de dengue? Bueno, de manera particular porque sobre todo es importante, una de las características clínicas muy importantes que presentan los pacientes con esta enfermedad, básicamente, pues bueno, como todos lo sabemos, es la fiebre, es el dolor retrocular, salpullido, diarreas, vómitos, etcétera. Sin embargo, aquí es muy importante que hasta no estar seguro de cuáles son las causas de esta sintomatología, el paciente pueda únicamente considerar el paracetamol, sobre todo porque va enfocado al dolor. En este caso particular, sí es muy importante que los pacientes no se automediquen, que finalmente cuando empiezan a tener la primera sintomatología relacionada, pues puedan acudir al médico para que el médico de alguna manera pueda definir las características. ¿Esto por qué? Bueno, porque si no se pueden complicar los cuadros, los cuadros de infección, lo cual, pues bueno, esto va a ser definido específicamente por un médico que va a poder aclarar cuáles son las características propias. Doctor, ¿hay esperanza para combatir el dengue, para controlarlo? ¿Lo ve usted? Yo pienso que sí. Creo que un factor muy importante es que toda la población debemos estar altamente comprometidos, sobre todo a la prevención. Una característica importante es que, bueno, sabemos nosotros que en el país en general, nosotros tenemos muchos problemas importantes, sobre todo en problemas de salud pública. Uno de ellos es el dengue, otro es la influenza, etcétera. Y si ya conocemos específicamente cuál es la evolución o cuál es la presentación de estas enfermedades en los diferentes estados, yo estoy plenamente convencido que el hecho de generar en la población una cultura precisamente y que tengan conocimiento sobre estas enfermedades, pues va a facilitar que en un futuro cercano nosotros no tengamos, en este caso, una gran cantidad de casos de estas enfermedades. Sin embargo, creo que aquí, si bien es una obligación por parte del gobierno federal y del gobierno del estado, con la participación también de las universidades, es muy importante también el compromiso que pueda tener la población para que en un futuro cercano, pues nosotros podamos estar controlando también estas enfermedades. Bueno, por lo pronto este foro que se lleva a cabo hoy van a participar expertos de diferentes disciplinas y ¿cuándo estaremos conociendo resultados de este encuentro, doctor? Bueno, el mismo día de hoy nosotros pensamos al final poder emitir cuáles son las conclusiones de este foro. Van a estar participando infectólogos que son muy destacados del centro universitario, biólogos moleculares, inmunólogos y también de igual forma biólogos que tienen una amplia experiencia sobre todo en la biología del vector y creo que esto es muy importante porque en primera instancia concientiza a todos los profesionales de la salud y luego, bueno, otra función también que nosotros hemos estado haciendo como centro universitario es al menos desde septiembre hasta el mes de diciembre estar dedicando al menos 5 minutos por semana en nuestras clases en todo el centro universitario precisamente con la finalidad de poder emitir esta información y que pueda llegar hasta los hogares y de alguna manera poder hacer una mayor concientización, ¿no? Creo que la participación de este comité multidisciplinario especial para el dengue ha sido muy importante y que de alguna forma va a poder pues hacer conciencia, sobre todo en toda la población estudiantil en primera instancia. Bueno, pues por lo menos es una señal de esperanza en medio de tanta desacierto, y bueno, más no tanto desacierto, sino desazón que ha causado esta enfermedad. Claro. Doctor, muchísimas gracias. Al contrario. Es el doctor José Francisco Muñoz Valle, rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de esta Casa de Estudios, la Universidad de Guadalajara. Hacemos una pausa, regresamos.